Queremos darle nuevamente la bienvenida a todos, ¿verdad? Cada uno de los que están presentes y también los que nos escuchan en otros lugares. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con el tema número 5 de la serie que venimos viendo, la verdad del Evangelio de la Gracia, que es pues un estudio que estamos haciendo versículo por versículo de la carta a los Romanos. Y el día de hoy el tema es la segunda parte de lo que iniciamos la semana pasada. El título del tema es La realidad que el hombre rechaza. Y yo les voy a pedir que me acompañen, que tengan ahí a la mano Romanos capítulo 2, de los versículos del 1 al 5. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Y bueno, parece extraño que una carta, desde un principio, o más bien en la presentación, ¿verdad?, de las buenas nuevas, porque ¿qué quiere decir evangelio? ¿Qué quiere decir? Son buenas nuevas, ¿verdad? Parecería extraño que este mensaje de las buenas nuevas principie con tan malas noticias, porque describe a toda la humanidad sin excepción. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Vimos que los primeros 15 versículos prácticamente es un saludo de Pablo a la iglesia, menciona cosas muy importantes, no solamente interesantes, pero muy importantes. Y después los versículos 16 y 17 da así como que un concentrado de lo que es el Evangelio y de lo que va a hablar acerca en toda la carta. Y a partir del versículo 18, bueno, vimos hasta el versículo 32 del capítulo 1, pero a partir del versículo 18 hasta el versículo 20 del capítulo 3, básicamente son argumentos que Dios presenta contra el hombre. Son argumentos que Dios nos deja ver como seres humanos la responsabilidad que tenemos delante de Él, pero la culpabilidad que tenemos también. O sea, y donde nadie escapa. Entonces, pues por eso digo, ¿verdad? Parece hasta paradójico, ¿verdad?, que una carta que está dedicada a explicar las buenas nuevas, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la verdad del Evangelio de la Gracia, empiece con un panorama tan dramático, ¿verdad? Entonces, bueno, el Evangelio nos enseña que a pesar de la condenación que merecemos, porque la merecemos, ¿okay?, a pesar de esa condenación que merecemos, Dios ha provisto el remedio. Dios ha dado la salida por la cual nosotros podemos pasar y ser librados. Es ese mensaje que Dios manda y donde nos dice: aquí se va a poner feo el asunto, pero vente por acá. Y bueno, antes de poder apreciar el valor de este regalo, tenemos que reconocer el lamentable estado en que nos encontramos. Es imposible, ¿verdad?, que nosotros podamos reconocer la necesidad que tenemos de la gracia de Dios cuando no reconocemos o no hemos reconocido genuinamente cuál es nuestra condición, cuál es nuestra situación delante de Dios. No se puede, porque ¿cómo voy a abrazar algo en lo que no creo? ¿Cómo voy a apreciar algo de lo que yo estoy convencido que no necesito? Y así pues les podría poner muchos ejemplos. Muchas de las cosas que tenemos, yo le puedo, pues no vamos a apostar, pero puedo asegurarle que muchas de las cosas que usted aprecia es porque sabe que las necesita. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Y así es, y digo, eso es normal. Por eso tenemos que empezar por nosotros reconocer entonces la condición en la que nos encontramos delante de Dios. Por eso es necesario poner atención a los argumentos que demuestran nuestra culpabilidad. Solo así vamos a poder entender entonces la necesidad del Evangelio.
No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ahora, nos movemos un poquito más adelante, pero dentro del mismo tema, y yo creo que todos somos buenísimos, todos tenemos una increíble facilidad, ¿verdad?, para ver las faltas en los otros, faltas que nosotros mismos cometemos, para verlas en los otros. ¿A cuántos tienen ese don? ¿Verdad que sí? Todos tenemos esa facilidad, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, porque de esto vamos a estar hablando. El hecho de que podamos discernir, que podamos juzgar los pecados de otros, muestra que conocemos, que sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Muestra que sabemos diferenciar entre lo injusto y lo injusto. Por ello, cuando alguien comete los mismos pecados que condenen otros, se queda sin excusa. Digo, qué bueno que podemos discernir en otros. Eso nos deja ver que también, entonces, eso se aplica a nosotros. ¿Están aquí conmigo? Entonces, miren, por un lado, siempre habrán personas que observan normas éticas muy altas y que llevan un estilo de vida muy de acorde a ellos, ¿verdad? Aunque desconozcan o rechacen a Dios. Hay personas que moralmente, déjenme decirlo, tienen una moral muy elevada, que tienen una vida ética en lo personal y en lo profesional muy elevado, que me da vergüenza decir esto, pero que brincos diéramos muchos cristianos por tener. Parecería increíble, ¿verdad? Pero lo hay. Es decir, hay muy buenas personas, hay gentes que son muy morales, hay gentes que son muy, que se conducen de una manera ética, de una manera impecable, por así decirlo, ¿verdad? Por otro lado, ese es un grupo de personas que se va a referir el tema de lo que vamos a estar tratando también, pero también hay otro grupo de personas que viven bajo un ritualismo. La religión que usted guste, ¿verdad? Incluye ahí desde cristianos evangélicos de la marca que usted quiera, hasta el budista, el católico, el musulmán, el que usted quiera. Los sabores de religión que usted quiera, ¿sí? También se incluyen ahí, porque dentro de todos estos grupos hay gente que vive con un cierto apego a la moralidad, que su religión le exige, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender, ¿sí o no? Díganme pues, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, también por el otro lado, ¿verdad? O al mismo tiempo, a esto le podemos nosotros conocer como legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es el hecho de atribuirle al cumplimiento de ciertas normas un poder espiritual, un poder santificador, a que yo hago esto, yo hago aquello, yo hago esto, y entonces ya soy merecedor de tal cosa. Debemos de tener mucho cuidado en nuestro corazón con eso, porque el ser humano es ritualista por naturaleza. Es decir, yo espero equivocarme, pero no lo sé, pero Dios es el que ve el corazón. Pero en casi todas las congregaciones, yo no puedo asegurar que en toda congregación, yo no puedo asegurar que aquí todos hayamos ya creído. Yo no sé, ¿verdad? A lo mejor en algunos de los que estamos, el hecho de venir y reunirnos, o en otros lugares también, el punto es hay veces como que se cumple con el, entre comillas, deber religioso, ¿verdad? El deber de la conciencia de que entonces yo ya voy y cumplí con el Señor. Yo ya fui, estuve el domingo, me presenté el domingo, ya cumplí. Vivo una vida bien, soy creyente, para no decir acerca de otros, vamos a decir de nosotros mismos, ¿ok? Ya cumplí, vivo una vida bien, no ando haciendo mis tranzas, vivo bien, ¿sí? Cumplo con el Señor, de vez en cuando echo una ofrendita por ahí, a veces hasta diezmo, a veces hasta le ofrendo a otros hermanos que veo en necesidad y hago algunas buenas obras. Incluso le he ayudado a cargar las bolsas del súper a una viejita que de repente estaba un poquito cuchita, ¿verdad?
Y eso nos da de repente un sentido de seguridad. Pero a fin de cuentas, escuchen bien, la tendencia y el enfoque de la vida, cuando se piensa así, es algo externo. Entonces, estos dos grupos moralistas, tanto el que no conoce o aún rechaza como el que se dice practicante, y digo se dice practicante, de alguna manera piensan que el castigo de Dios no se les aplicará porque ellos llevan una vida altamente ética, porque cumplen con ciertos lineamientos, y piensan que en ellos juicio de Dios, la justicia de Dios no es necesaria porque tienen la suya propia. Entonces esa es la esencia básica del legalismo, ¿verdad? O le llamaríamos, no sé si esté correcto, ¿verdad? Si no existía ahorita la inventamos ya, pero de la meritocracia, es decir, del poder del mérito, ¿verdad? De la confianza en los méritos propios. Entonces venga conmigo ya al capítulo 2, versículo 1, de ahí de Romanos, y dice: por lo cual, digan conmigo, por lo cual. Por lo cual, esta conjunción con la que empieza aquí, indica que es la conclusión de todo lo que se venía diciendo anteriormente. ¿Y qué es lo que se venía diciendo anteriormente? La condición del hombre. ¿Cómo es el hombre? Que el hombre rechazó, cambió la gloria de Dios, que no le dio la gloria como a Dios, que no le dio gracias, ¿verdad? Que honró a las criaturas antes que al Creador, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa lista de linduras que vimos ahí en el capítulo 1 del versículo 18 hasta el 32, todo eso. Entonces dice, por lo cual, y después hay una expresión muy fuerte: eres inexcusable, oh hombre. Cuando dice hombre, aquí se está refiriendo, ¿verdad?, a todos, no a un grupo en particular, aunque muchos comentaristas, y podemos estar un poco de acuerdo en esto, pero muchos de los comentaristas hablan que aquí ya se está refiriendo al judío. Es decir, le está escribiendo a la iglesia que está en Roma, y la iglesia que estaba en Roma estaba compuesta por judíos y por gentiles, ¿sí? Y dice, no, aquí ya le está hablando a los judíos, pero bueno, todavía sigue mencionando en un término genérico. Y está aplicable, o sea, si se dice era para ellos, está bien, pero incluye a los otros también. O que le diga a los otros y incluya a los estos. ¿Sí me explico? Entonces aquí está agarrando parejo. Ya en los próximos temas ya hablaremos más en particular al respecto. Pero dice, eres inexcusable, oh hombre, y fíjense bien, quien quiera que tú seas, o quien quiera que seas, tú que juzgas, pues, en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquí se está refiriendo a gente moralista, los grupos que vimos en un principio. Y en esta expresión que dice, eres inexcusable, esa es la palabra griega anapologetos, que quiere decir sin defensa, sin excusa, no tienes excusa. Y esta expresión se utilizaba generalmente en un sentido legal para personas que no tenían una defensa que pudieran justificar su conducta en un tribunal. Les voy a poner un ejemplo. Es como esto, ¿no? Llega la policía, ¿verdad? Y agarra al fulano, ¿verdad? Ahora sí que con las manos en la masa, ¿sí? Lo llega ahí y vamos a decir que mató a un hombre, ¿verdad? Cometió homicidio. Y lo agarraron todavía cuando le había puesto el cuchillo adentro, ¿verdad? Volteó, hasta sonrió, le tomaron la foto y le hizo así para el Facebook, ¿verdad? Y lo agarraron y se lo llevaron. Entonces ya eso es prueba suficiente. Pero todavía él, así se siguen presentando pruebas y más pruebas y más pruebas. Después él dice, sí, yo soy culpable. Escuchen bien. Por oficio hay un abogado defensor, pero ya cuando ve el abogado defensor, ve todo, dice, ni cómo defenderte, mano. O sea, no hay manera ni siquiera de pensar que se puede hablar de una inocencia tuya. Entonces nada más vamos a tratar de reducir condena. Pórtate bien, confiesa, etcétera, etcétera, porque eres inexcusable.
O sea, no dejas lugar a duda de que eres perfectamente culpable. Hay 350 pruebas y todas dicen que fuiste tú. Hasta el mudo habló y dijo que fuiste tú. Fíjate. ¿Sí me doy a entender? Entonces de eso se está hablando. Bueno, esa es la condición del hombre. Todo hombre así es. Pero pongan atención, aquí se está refiriendo ya a los que de alguna manera dicen, yo me voy a escapar de eso. Yo soy una buena persona, yo no necesito tanto. ¿Usted le ha compartido a alguien así? Fíjese que yo creo que para mí, en lo particular, es más difícil compartirle a una buena persona que a alguien bien tremendo. Porque alguien que es bien tremendo, así como que es obvio, ¿cierto? Es muy evidente que no anda bien, que necesita. Pero alguien que linda familia, le va bien en el trabajo, no se mete en problemas con nadie, apreciado por la gente, pues ¿para qué quiero a Dios? O sea, estoy bien con Dios, ¿verdad? Voy a mis servicios religiosos, para no decir uno en particular, ¿verdad? Tengo una vida religiosa, cumplo con esto, hago el bien, etcétera, etcétera. Y así lo podríamos ver. Entonces, fíjense, a todos en general, diga conmigo, a todos. Dígale al que está a tu lado, a ti también. ¿Verdad? Déjenme refrasear ese versículo, déjenme refrasear la idea que está diciendo ahí el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo. En otras palabras, está diciendo, no tienen ningún argumento válido, ¿verdad? O no tienes ningún argumento válido para defenderte de tu evidente culpabilidad. Ningún argumento, ¿verdad? Pero te sientes en una posición que puedes condenar a otros y que por el hecho de que tú no estás tan mal como otros, entonces eso te da derecho a establecerte como juez de ellos para señalarles las faltas. Aunque tú cometas las mismas, aunque no sea en el mismo grado, ¿verdad? Aunque no sea en el mismo grado, pero cometes lo mismo. Es decir, condenas el pecado en los otros, pero no puedes dejar de cometer los mismos pecados que tú condenas. Eso es lo que está diciendo. O sea, te sientes que puedes condenar a otros. Y escuchen bien, aquí no está hablando de no discernir, porque la misma Escritura nos enseña, el mismo Señor Jesús nos enseña que debemos discernir. ¿Ok? Aquí está hablando de erigirse como un juez y decir, estás en pecado, estás muy mal. Oh, qué mal andas. ¿Y tú? No, yo no tanto, O sea, como tú estás peor que yo la libré. El Señor va a estar bastante entretenido contigo, entonces yo la libro. ¿Cómo la ven? Juan Calvino hace el siguiente comentario con respecto a este texto que acabamos de leer, el versículo 1. Dice, esta reprensión se dirige a los hipócritas. Hágale conmigo. Se dirige a los hipócritas, quienes, deslumbrando los ojos de los hombres con el disfraz de su santidad externa, descansan en seguridad, o más bien en presunción delante de Dios, como si tuvieran con qué satisfacerle plenamente. Fíjense, está hablando de una actitud de una persona que así como que Dios dice de esta persona, ¿verdad? Como si Dios dijera de él, ay, qué bonito muchachito, ¿verdad? Los demás andan bien, pero ay, qué bien anda mi hijo, qué bien anda mi niña. Es mi chiquiada, es mi consentida. ¿Usted sabe que Dios no tiene consentidos? ¿Sí sabía eso o no? Porque luego hasta se encuentra uno calcomanías, ¿verdad? Ahí en la... soy una princesa de Dios y soy su chiquiada. Ñoña, firma. Pues nada que ver, Dios no tiene chiquiados. Dios no tiene preferidos, todos somos hijos. Y a todos nos ama por igual. Y a todos nos trata igual. ¿Sí? No, o sea, entiendo que a cada uno sabe cómo llegar porque pues, Él sabe, Él nos conoce y sabe cómo
comunicarnos algo. ¿Sí están aquí, verdad? Muy bien. Esto que les acabo de mencionar y esto que dice el apóstol Pablo, el comentario que hace Calvino, bueno, es lo que el Señor Jesucristo estableció desde allá en el Sermón del Monte. Si usted se recuerda en Mateo capítulo 7, los versículos 1 al 5, sígame muy rápido, por favor. Mateo 7, del 1 al 5, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, ¿cómo puedes ver la pajita, el pedacito de basurita que tiene tu hermano y tú traes una viga atravesada en el ojo? O sea, explícame eso. O ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Le dice en el versículo 5, bonito. ¿Así le dice? Chiquiadito. ¿Cómo le dice? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, primero déjame que yo trate contigo, arregla esta situación y después acude en ayuda a tu hermano. O sea, no hay ningún problema si tienes la intención de ayudar a tu hermano en un área, pero si en esa misma área tú estás incurriendo en la misma falta, ¿cómo le vas a ayudar? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo le puedes establecer algo si tú estás incurriendo exactamente en lo mismo? No sé si me doy a entender. Entonces, fíjense bien, para Dios la falta de uno, en uno se ve como una paja, pero Dios la ve como una viga en aquel que pretende sacarle la paja. Es decir, en aquel que dice, yo estoy bien y te voy a ayudar, y sabe que no está bien. Como Dios ve el corazón, aunque sea la misma falta en el mismo grado, en uno Dios la ve como una viga y en el otro lo ve como una paja. Pueden hacer, aunque no digan amén, ¿verdad? Y dice, quien quiera que seas. Ay, pero entonces no soy tu chiqueada, Señor. No soy tu chiqueado. Chiqueado aquí en México es del griego consentido. ¿Ok? Entonces dice, quien quiera que seas, y esto incluye no solo al judío, sino a toda la persona que piense y actúe de esta manera, ¿verdad? Puede tratarse de un intelectual, puede tratarse de un moralista, de un religioso, de un judío, de un gentil, de un cristiano nominal, alguien que se dice cristiano y que va a una congregación cristiana y que dice, yo repetí una oración, pero es nominal, no nacido de nuevo, no renacido. Fíjense, hace muchos años yo le pregunté a un amigo mío, muy cercano a mi corazón, él se llama Raúl también. ¿Será por eso? No, él es mi papá espiritual. Y bueno, yo le pregunté, íbamos en el camión, estábamos ahí en la ciudad de Guadalajara, entonces íbamos, no recuerdo si a dónde íbamos, pero íbamos. Entonces íbamos ahí en el camión y entonces, pues yo así como que le hice una pregunta profunda, ¿no? Entonces le dije, mira, hay esta secta y esta y esta y esta, y le mencioné, agarré como un abanico, ¿verdad? Acá. Y le dije, ¿cuál de todos estos están peor, mano? Porque trae esto trae esto otro, pero ¿cuál de todos estos está peor? Y se quedó callado un rato. Y ahí íbamos. Y me dice, nosotros. Y yo me quedé, no. A ver, me voy a regresar y te voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Cuál de todos estos? Ahí no estamos incluidos. Dice, nosotros. Dice,
Porque todos estos, de alguna manera, no tienen el conocimiento de Dios. Han agarrado pedazos por ahí, falsas doctrinas, pedazos de Biblia, versículos torcidos, así y así y asado, ¿verdad? Aún hasta el ateo, la persona que nunca ha escuchado nada, bueno, ellos tienen el conocimiento general de Dios. Pero nosotros, se nos ha dado las Escrituras y sabemos que es la palabra de Dios y sabemos que eso es verdad y no la obedecemos. Nosotros estamos peor. Me mató su respuesta. Pregúntenme cuándo le volví a preguntar. Bueno, sí le volví a preguntar otras cosas, pero ya lo mismo ya no. Me quedó muy claro, hermanos. Entonces, por eso debemos de tener mucho cuidado en señalar a otros. ¿Está conmigo? O sea, ciertamente pues traen sus rollos y nosotros también. Pero escuche bien, debemos de tener mucho cuidado. Hay cosas que son esenciales y esas no son negociables. Pero aquí estamos hablando de otro asunto. Aquí estamos hablando de cuidar nuestro corazón, de toda soberbia, de toda jactancia, de todo orgullo. Estamos hablando de entender la justicia de Dios, es decir, la justicia que Dios acepta, que se origina en Él, que proviene de Él y que esa solamente es en Cristo Jesús, no en una justicia propia. Por eso, predicar contra el pecado no sirve para expiar nuestros propios pecados. De repente por ahí hay gente, miren, en estos días hay muchos ministerios que se levantan, algunos hasta se llaman cazaherejes, les digo la verdad, y andan apuntándole a todo mundo y dices, bueno, es que tiene que haber denuncia, tiene que haber todo eso. Sí, tiene que haber denuncia, definitivamente, pero debemos de tener mucho cuidado con respecto a esto y debemos de guardar el corazón, porque muchas veces se piensa que por el hecho de que predique en contra de los falsos, mire, el hecho de que predique en contra de los falsos no me hace verdadero. El hecho de que predique en contra de los falsos no quiere decir que yo estoy bien. El hecho de que predique en contra de las doctrinas equivocadas, de las doctrinas heréticas, eso no me da salvación. ¿Está conmigo? Porque Dios no nos salva, mis amados, porque necesite gente para que lo predique a Él. De hecho, Dios no nos necesita, lo hemos dicho muchas veces. Él es el Todopoderoso, lo cantamos hace un rato. ¿Por qué nos salva entonces? Bueno, porque nos amó, porque quiso amarnos. Quiso amarnos. ¿Teníamos algún mérito para ser amados? Absolutamente ninguno. Teníamos todos los méritos, todas las cualidades para permanecer bajo su ira. Sin embargo, nos amó y esas son muy buenas noticias. ¿O no? O sea, Él nos amó y nos salvó, no para hacernos predicadores, no para hacernos pastores, no para hacernos profetas, no para hacernos apóstoles, no para hacernos grandes maestros, no nos salvó para hacer grandes obras, nos salvó para hacernos sus hijos. Nos salvó para adoptarnos. Nos salvó porque nada hay que hable más acerca de la gloria de Él que eso. Que tomar algo podrido, que tomar una masa corrupta y hacerla una nueva criatura y poner en ella su vida. Ese es el milagro más grande que existe, mis amados. Eso, el nuevo nacimiento es, en cuanto a milagro, es aún mayor a la creación. Porque la creación fue de ex nihilo, es decir, fue creada de la nada, su propia palabra, pero el nuevo nacimiento, lo débil, lo sucio, lo vil, ahí está la lista que vimos en Romanos. Eso lo toma, Él lo limpia, Él lo salva, Él le aplica su propia justicia, Él lo acepta, Él nos adopta, Él nos da su vida. ¿Por qué? Porque quiso. Porque quiso. Y eso nos muestra que Él es maravilloso. ¿Y eso por qué? Porque quiso mostrarnos su amor, su gracia, su compasión. Pero eso también nos muestra el otro lado, nos muestra su justicia. El hecho de que Dios juzgue es
muestra que Dios es bueno. Porque si es bueno, ¿cómo va a permitir que el mal permanezca? ¿A cuántos de los que están aquí les gusta la limpieza? A ver, ¿cuántos les gusta la limpieza? Levanten su mano. Los demás, ahorita vamos a orar. Los demás vamos a pasar allá al cuarto de las inmundicias y vamos a... ¿Ah? Entonces, les gusta la limpieza. Entonces, porque les gusta la limpieza, ¿no se van a bañar? ¿O debido a que les gusta la limpieza se bañarán? Y debido a que les gusta la limpieza lavarán los trastes, en lugar de dejarlos semana y media ahí hasta que ya tienen penicilina, ¿verdad? Y las cucarachas y todos los bichos por ahí andan patinando encima de esos, ¿verdad? Salen en las noches y una pista de patinaje, toda la barra, ¿verdad? No, es debido a que soy limpio, no tolero eso. Dios, debido a que es bueno, no tolera la maldad. Debido a que es santo, no tolera el pecado. ¿Están conmigo? En nadie, quien quiera que seas, dice. Entonces, conocer los preceptos morales de la ley de Dios, saber distinguir entre el bien y el mal, no sirve en sí mismo para expiar nuestros pecados, mis amados. Es decir, conocimiento no es sinónimo de salvación. Tiene que haber el conocimiento o el reconocimiento más bien genuino de la condenación, de la culpabilidad que tenemos por haber ofendido al Dios Santo. Poder llegar al punto de confesar nuestro pecado. Eso quiere decir, confesar es homologar. Eso es, homologar quiere decir tener el mismo discurso de, en este caso, confesar nuestros pecados, ¿verdad? O confesar, no es que ya hizo su confesión de fe. Confesión de fe no es ya confesé a Cristo como Señor repitiendo una oración. Confesar nuestra fe está hablando de que digo lo mismo que Dios dice con respecto a mí y con respecto a Él. Y con respecto a mí, Él dice que soy un pecador y que estoy en culpabilidad. Y entiendo eso, estoy de acuerdo con eso, reconozco eso y no tengo manera de salvarme. Y que lo único, confieso, homologo, que con el discurso del Señor, que la única justicia que Él acepta es la que viene de su Hijo, Cristo Jesús, obtenida en la cruz del Calvario a precio de su sangre. Eso es confesar, eso es homologar, no es repetir una oración. Versículo 2, mas sabemos, digan conmigo, sabemos, no, díganlo fuerte, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, es decir, toda esa lista que vimos allá atrás, es según verdad. ¿Cómo es el juicio de Dios? ¿Cómo sabemos que es el juicio de Dios? Según verdad. Es decir, la resolución de Dios de castigar al pecado siempre concuerda con la verdad. Porque la verdad es absoluta y nosotros vemos a lo largo de la palabra qué es la verdad. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. La suma de tus juicios son verdad. La suma de tus palabras, son verdad. Y así vemos, y tus juicios son verdad. Tus juicios son justos y verdaderos, ¿verdad? Tus determinaciones son justas y verdaderas. Son justas y verdaderas. Entonces, ¿cómo son las determinaciones de Dios? Justas y verdaderas, son en un absoluto apego a la verdad. No hay error, no hay falsedad. Es una completa integridad. De hecho, a Él se le da el título de el justo y verdadero, el fiel y verdadero. ¿Estamos? Cosas que no podemos decir de las evaluaciones, de las resoluciones o de los juicios de los hombres. Comúnmente, voy a decir una palabra, pero no es una mala palabra, Comúnmente antropoformizamos a Dios, es decir, hacemos a Dios como forma de hombre aún en los sentimientos.
como si Dios evaluara de la misma manera en que evaluaran los hombres. No sé si me explico, pero eso es un gran error. Eso lleva a herejías como esto. Mire, por ejemplo, Dios no condenará a nadie porque es un Dios de amor. Fíjense. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que siendo Dios amoroso va a desear un quebranto para ti? ¿Cómo crees? O sea, si Dios es tan bueno, oye, esta enfermedad, no, pero ¿cómo? Eso no es de Dios, ¿verdad? Ese quebranto que estoy pasando, eso no es de Dios, porque Dios es bueno y eso Dios no lo permite. Si está ahí es porque atraes algún pecadillo. No, Dios no echará a nadie al infierno, ¿verdad? Es más, algunos son tan osados que dicen que Dios hasta el diablo perdonará. Literalmente, ¿eh? O sea, hay esas corrientes. ¿Por qué lo dicen? Y venden un montón de libros porque dicen que el infierno no es cierto, que el infierno no existe, que el infierno está aquí. Y bueno, podríamos decir que por la temperatura como que más o menos va perfilado, ¿no? Para allá. Pero no, nada que ver. No sé si me estoy dando a entender. Eso es por antropoformizar a Dios, por pensar que Dios evalúa como evalúan los hombres. Que Dios siente como sienten los hombres. Porque, tú si eres padre, miren, hasta se ha sacado y no está mal en el sentido de darnos una idea de por dónde va el asunto. Pero no sé si han oído, por ejemplo, un ejemplo de que salió por ahí la cura de alguien, ¿verdad? Una enfermedad que estaba acabando a toda la humanidad, y pues se encontraron que uno de los niños, de los hijos de una persona por ahí, su tipo de sangre, esa podían hacer el suero y con eso sanar a todos, que esa era la vacuna para todos. Entonces todos bien felices, ¿verdad? Entonces cuando van y le dicen al papá, sí, nada más que lo único que se requiere es toda la sangre de tu hijo. Entonces dice, imagínese cómo se sintió Dios. Mis amados, no nos podemos imaginar. Eso es rebajar a un nivel muy bajo a Dios, porque ahí no estamos hablando de otra cosa. O sea, estamos hablando de un Dios santo y absolutamente justo y absolutamente bueno y absolutamente santo. Entonces no podemos equiparar los sentimientos, sus reacciones, a los de un común pecador, como usted y yo comprenderemos. ¿Están conmigo? No podemos equipararlo. Ese es un error. Todo lo que Dios hace es recto, es justo por naturaleza, porque, bueno, por eso esta carta nos recuerda, ¿verdad?, que quienes pretenden autojustificarse no escaparán del juicio. Y yo les recuerdo, el Evangelio ciertamente refleja el amor de Dios, es poder de Dios para salvación, pero refleja la justicia de Dios, lo que Él acepta y lo que no acepta, y Él no acepta la justicia propia. Y esta verdad sobre la determinación de Dios de condenar al pecado que se menciona, básicamente consta en dos partes, fíjese bien. La primera es de que Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerda que eso dice la Biblia? Que Dios no hace acepción de personas. La segunda es que Dios no se fija según la apariencia externa. Es decir, no es, qué buenas obras hizo, ya me fui con la finta, ya me la pegó. No, porque Dios ve nuestro corazón. Dios no solamente ve la obra, Dios ve la motivación que hay en el corazón para esa obra. Y eso es lo que evalúa. Nosotros tenemos la tendencia a evaluar la obra, y bueno, porque no vemos el corazón, pero Dios lo ve. ¿Está bien? Entonces, a Él no lo podemos engañar con una máscara de santidad, porque Él ve la perversidad que hay en el corazón del hombre. ¿Está conmigo? Versículo 3. Y piensas esto. Otra vez dice, hombre, o sea, general, o sea, no judío o gentil. Dice, y piensas esto, hombre,
tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Que no, el juicio de Dios no hace acepción, es según verdad. ¿Está bien? Es decir, la capacidad de juzgar a otros no absuelve a nadie de su culpa. De hecho, aumenta su condena. Porque como lo dijimos en un principio, si yo puedo determinar la falta en otros, quiere decir que también la puedo determinar en mí. Si yo la puedo ver en otros que están más lejos que yo, pues la debo de ver en mí. Y debo, así como la puedo discernir en otros, la puedo discernir en mí. ¿O cómo? ¿O cómo hay que? Entonces, fíjense, hubo uno de los padres en la iglesia, ¿verdad? Justino Mártir, ¿cuántos han oído hablar de él? ¿No? Bueno, él dejó algunos escritos, ¿verdad? Fue en los primeros siglos, pero Justino Mártir, era Justino, pero se le era mártir porque fue martirizado. Él estaba discutiendo con un judío acerca de la posición de los judíos. Y ahorita vamos a entrar un poquito ahí. Es un documento que se conoce como el diálogo de Trifón, es decir, hay toda una disertaciones, ¿verdad?, de este hombre, de este judío, practicante del judaísmo, y Justino, o sea, está hablando, y Justino habla acerca de la condición del hombre y le trata de hacer ver también la justicia de Dios. Entonces, el judío le decía, fíjense, ahí en ese pensamiento que él tenía, dice: los que son descendientes de Abraham, por naturaleza participarán del reino eterno, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. ¿Cómo la ve? Eso se parece mucho al diálogo que Juan el Bautista tuvo ahí con los fariseos, ¿verdad? Cuando les dice: ¿y ustedes quién les enseñó a escapar de la ira venidera? ¿Ustedes piensan que porque son judíos ya por eso? Y él siendo judío, si yo les digo que Dios, o sea, porque son descendientes de Abraham, si yo les digo Dios tiene la capacidad de sacar descendientes aún de estas piedras, así que no piensen que van a escapar porque son descendientes de Abraham. O sea, no es porque tienes pedigrí. Entonces, eso era algo que los judíos creían, que todos tendrían que pasar por el juicio de Dios menos ellos, ¿verdad? Que todos, todos iban a tener que estar bajo el juicio de Dios, pero que ellos iban a ser librados, aunque no fueran mejores que los demás por el simple hecho de ser judíos. Y le voy a decir algo, ese pensamiento incluso en un principio estaba dentro de la iglesia. Los primeros creyentes eran judíos. Allá en el Pentecostés, los 120, todos esos miles que se convirtieron en un principio, todos los que vemos que se van convirtiendo a lo largo de los primeros capítulos del libro de los Hechos, todos, digan conmigo, todos eran judíos. Por eso cuando el Señor le dice, ¿verdad?, a Pedro: ve y mira, vas a entrar allá a casa de un centurión de Cornelio. Entienda que para un judío ese era algo inmundo. Era un equivalente a comer, pues, a aventarse unas carnitas del michoacano. Digo, no porque sea inmundo, pues carnitas échenme, ¿verdad? Pero bueno, pues ellos que no comían puerco o no lo hacen. Pero todos eran judíos. Entonces cuando les dice: ve y le vas a compartir a él, y dice: a ver, espérame tantito, no solamente no es judío, es gentil. No solamente no es gentil, es romano. No solamente es romano, es un centurión. Es un oficial, es un general del ejército que nos tiene oprimidos a todos. Y le dice: bueno, vas a ir a predicarles el evangelio.
¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Pues fue. Y le empieza a predicar el evangelio y junto con otros, ¿verdad? Y ahí estaban todos y cuando le estaba predicando, ¿qué pasó ahí? ¿Alguien se acuerda? Creyeron y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Pero escuchen bien, no dijeron, órale, estos hablan en lenguas y estos también, mira, se empezó a mover el... No, se voltearon a ver y dijeron, ¿en verdad Dios no hace acepción de personas? O sea, también Dios va a salvar a los gentiles. Eso, escuchen bien, fue una noticia que cimbró. Porque de ahí se derivan muchas cosas, hermanos, que no tenemos tiempo para entrar. Pero de ahí se derivan muchas otras cosas. Y algunos judíos decían, no, pues entonces si ellos son gentiles, ahora se tienen que circuncidar, etcétera, etcétera. No es el tema y no me voy a ir por ahí. Entonces, ¿de dónde sacaban este pensamiento los judíos? De que solamente los judíos, por el hecho de ser hijos de Abraham. Les voy a decir una cosa, en la Biblia no está, Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Porque dicen descendientes de Abraham. Bueno, y según la promesa, bueno, es cierto, Isaac, ¿verdad? Los hijos de Isaac. Pero Abraham también tuvo más hijos. También tuvo descendientes. Que en ellos no era la promesa, pero tuvo descendientes. Y son herederos también de Abraham. No de la promesa de Dios. ¿Estamos? Pero escuchen bien. No se limita a una cuestión física, mis amados. O sea, entonces, ¿de dónde sacaron esa idea? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Pues repito, no fue de la palabra de Dios. ¿De dónde entonces? Pues de ideas propias. Precisamente, yo le voy a aconsejar que los que no se la estudiaron, pero revisen la serie, la de El Sermón del Monte. Pero precisamente de la ley de los escribas y los fariseos, donde empezaron a establecer las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Oh, es que fulanito de tal, así como pasa hoy, ¿verdad? Oh, no, es que fulanito de tal, fulanito rabino dijo esto, y ese rabino es muy importante, y él dijo esto y esto y esto. Oh, entonces debe de ser así. Y el otro, bueno, sí, pero él dijo esto. Y el otro, pero el otro también, este rabino, no, este es mi gallo. Y este es el bueno. Y empezaron a sacar sus propias conclusiones con respecto a esto. Y se fueron distorsionando y distorsionando y distorsionando por centurias. Entonces, pues imagínense, cada vez se va poniendo más chueco el asunto. ¿Están conmigo? Entonces, la cosa es tan clara, ¿verdad? Que Dios solamente recibe su propia justicia, que debería de ser incluso inconcebible el hecho de presumir de la justificación propia, o de la justicia propia, o de la autojustificación. Y eso es lo que vemos que se imaginaba el fariseo ahí en la parábola que el Señor dio en Lucas 18, 11 y 12. Dice, el fariseo, puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. No oraba a Dios, ¿no? Se estaba diciendo a él mismo. Dice, oraba consigo mismo de esta manera. Miren qué santo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy mi diezmo de todo lo que gano. Bueno, eso es mucho más de lo que muchos podríamos decir, ¿verdad? Digan amén, pues. Ja. Pero él se estaba justificando a sí mismo. Yo hago esto, yo no soy como aquellos, yo no soy como este pecador, yo no soy así, yo no soy asado. No, Señor, qué lindo soy. Y le está diciendo, dice ahí en Romano, dice, ¿crees piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Esta expresión, ¿crees que tú escaparás del juicio de Dios?
es un argumento llamado, escuchen bien, de lo pequeño a lo grande. Es una figura, pero es de lo pequeño a lo grande. Es decir, porque, pónganme mucha atención en esto, porque si cometer un delito aquí en la tierra hace necesario que sean juzgados por la justicia humana, entonces mucho más deben ser si infringieron la ley divina. Es decir, por ejemplo, aquí en México y en muchos otros países hay algunos delitos que se persiguen por oficio, es decir, tú no tienes que poner una demanda, tú no tienes que denunciar para que la autoridad, en teoría, actúe, ¿verdad? En teoría debe de actuar. Bueno, sabemos que la realidad actúa a segúnes, ¿verdad? Pero la figura jurídica ahí está y se persigue por oficio, aunque tú no presentes una demanda. Entonces, la justicia de Dios se persigue, la justicia de Dios es por oficio también. Déjeme equipararlo para que entendamos eso. O sí, hay argumentos suficientes y ya los hemos visto. ¿Están aquí? Entonces, escuchen bien, si un hombre, repito, ¿por qué se llama esta idea? ¿Por qué se llama de lo menor a lo mayor? Porque si uno comete una infracción contra los hombres, la ley de los hombres obliga a que se le castigue. ¿Cuánto más la ley divina, que es muy superior a la de los hombres? Entonces, ¿por qué viene esta idea? ¿Por qué viene este argumento? ¿Por qué es factible pensar que podemos escaparnos del juicio del hombre? ¿Por qué? Porque el hombre es corrupto, pero Dios es otra cosa. ¿Están conmigo? ¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Qué es impunidad? Que cometen fechorías y se salen con la suya. Y hay muchos que dicen, bueno, yo no tengo la seguridad, no existe la seguridad de que me vayan a agarrar. Puedo cometer un delito y no necesariamente me van a agarrar. ¿Estamos? Y eso fíjense bien, ese pensamiento a veces se traslada al hecho de Dios, y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es, no tengan ese pensamiento porque Dios no es como los hombres. A los hombres se les puede escapar, pero Dios va a juzgar a todos. Pero es que yo no estoy tan mal. A todos, de lo menor a lo mayor. Entonces no pienses que porque al hombre te le puedes colar, a Dios también. No. Dios no puede ser burlado. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El hecho de tener un concepto equivocado de Dios les hace pensar que pueden salir bien librados o que ese juicio jamás llegará, ¿verdad? Es decir, que piensan que podrán escapar, o bien que piensan en esencia que Dios es corrupto. Y esa es una ofensa en sí misma. Ya, con eso tenemos Puedo escapar. ¿Por qué? Pues porque Dios es corrupto. Porque, pues no sé, algo podré hacer, le guiñaré el ojo, le haré la llorona, lo que sea, pero puedo salirme con la mía. En el versículo 4 dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? ¿Qué es benignidad? Es disposición de Dios para hacer el bien. Y escuchen bien, ¿qué mayor bien podemos tener que su vida, que su salvación? ¿Qué mayor bien podemos tener? Pero note que dice riquezas. ¿Riquezas de qué? Benignidad. Pero también dice paciencia y longanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí paciencia y longanimidad, bueno, longanimidad es grandeza de ánimo, es una resistencia, ¿verdad? Pero paciencia está hablando de una tregua, está hablando de un interrumpir hostilidades. Está hablando de un armisticio. Es decir, es como cuando se están en una guerra
está entre dos naciones, ¿verdad? Entonces se declara armisticio, es decir, aunque tengamos las armas, no las vamos a usar. De tal hora a tal hora no vamos a usar las armas. En cuanto pase lo demás, córrele y vamos a darnos con todo otra vez, pero ahorita no. Entonces, eso es lo que está diciendo. Dice, en otras palabras, menosprecias, tienes en poco el deseo de Dios, la inclinación de Dios de hacerte un bien, el hecho de que Dios no nos haya fulminado, porque hizo una tregua con el hombre, está siendo paciente con el hombre. Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amados, ni siquiera tenemos la capacidad de arrepentirnos. Dios es tan bueno y es tan maravilloso que nos guía al arrepentimiento para entonces salvarnos. ¿Se dan cuenta? Necesitamos fe para salvarnos, pero no tenemos fe por nosotros mismos y Dios nos la da. No podemos ir en arrepentimiento a Dios. Él viene y nos guía. ¿Y cómo es esto que nos guía? Pues mediante el Evangelio, precisamente, se expone su justicia, se expone la condición del hombre, se expone lo que Dios hizo, cuál es nuestra condición, y dice, ve para allá. Y esa es su paciencia, ese es su amor, esa es su benignidad. Esto nos deja ver las inagotables virtudes de Dios, mis amados. Donde el temor de Dios no reina, entonces la confianza en la prosperidad es desprecio y es burla a la bondad de Dios. ¿Estamos? Esa es la ausencia del temor de Dios. En todo pecado voluntario hay desprecio a la voluntad de Dios, ¿verdad? Garrafales consecuencias el hecho de tener falsas ideas acerca de Dios. Por eso ahí estriba la importancia de la sana doctrina, ¿verdad? Es decir, se equivocan cuando alguien se envanece en su prosperidad como si tal cosa fuera señal evidente de que Dios les ama, de que Dios se agrada de ellos. Pues es que prosperidad, o sea, necesitas estar bien próspero. Oye, esa es señal de que Dios está contigo. Pues hay muchos que son prósperos que son aborrecedores de Dios. Prosperidad no es ninguna señal más de que tienes algo más que otros no tienen. Eso es lo único que indica. ¿Están conmigo? Entonces, jactarse en eso. Pero yo estoy bien. Te repito, ¿verdad? Lo que dijimos en un principio. Soy una buena persona, tengo una linda familia, no me va mal en mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no debemos interpretar mal la misericordia de Dios, mis amados, porque Él no es indiferente al pecado del hombre, ¿sí? Él no es tolerante, de hecho, Él es la persona más intolerante del universo. Él es la persona más intolerante contra el pecado. No hay nadie más intolerante que Él. Entonces, Él ha mostrado su paciencia. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Esas son las riquezas de su benignidad. Pero debemos de estar siempre bien seguros, ¿verdad? De que el juicio de Dios vendrá cuando Dios lo disponga, porque Dios es fiel. Dios dijo que lo hará, Dios lo hará. Segunda de Pedro 3, del 7 al 10 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice más: oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, es que está tardando mucho, la cosa está muy fea. Dice, tranquilos. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuántos saben que el Señor no llega tarde? ¿Cuántos pueden decir, yo soy como el Señor en ese sentido? Jejeje. No debemos de llegar tarde. La puntualidad es una característica del Señor. Es parte de su carácter, ¿sabía usted eso? O sea, el Señor no, escuche bien, nunca hace nada fuera de tiempo, nunca hace nada tarde. O sea, nunca llega y dice,
O sea, Dios no mete paros ni peros. Ay, no es que andaba ya en quién sabe qué galaxia, andaba arreglando un asuntito y por eso llegué. No, Dios siempre llega a tiempo. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Cuántos dicen, así le voy a hacer yo también, Señor? ¿Cuántos dicen, dame la gracia, Señor? Aleluya. Entonces, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, Dios no se ha tardado. Aunque piensen eso, dice, Dios no se ha tardado, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué no ha venido el Señor? ¿Por qué no le ha dado crán al alacrán? Que Él es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No es el deseo de Dios que la gente sea condenada? El deseo de Dios es de que salgan de esa condenación y da tiempo. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, no sabes en qué momento. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, esta inmensa riqueza de la misericordia divina, ¿verdad? Tiene un montón de formas. Tiene un montón de formas. Y eso, cuando estamos conscientes, ahora sí, de esa misericordia, eso, fíjense bien, debe de llevar al pecador al arrepentimiento. Precisamente al darse cuenta de eso, debe de llevarlo ahí. Al reconocer eso, debe de llevarlo ahí a cambiar de mentalidad con respecto a Dios y con respecto de sí mismo, porque eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es deja de pensar lo que piensas. ¿Como qué, por ejemplo? Deja de pensar que no eres un pecador y que tú estás bien. Deja de pensar que tú tienes tu religión y que vas a salir bien librado. Deja de pensar en eso. Homologa con Dios, cambia tu manera de pensar a la forma en que Dios piensa. Ve qué es lo que Dios dice y ajústate a eso. Eso es arrepentirse, es tú cambia. Tú cambia. No es como que de repente ya voy así y uy, ya cambié. No, ese cambio de pensamiento también entonces se va a ver en un cambio de conducta. Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Es decir, nuestra conducta es determinada por nuestros pensamientos. Si yo pienso que no hay problema, que la supergracia, que todo va a estar bien, que Dios es bueno, que Dios no nos va a surtir, ¿verdad? Que Dios no va a disciplinar a sus hijos, entonces, pues, voy a hacer de mi vida un papalote. Pues te vas a enfrentar a esas consecuencias. Eso está determinando tu manera de pensar, ¿verdad? Y tu conducta. Pero ¿qué hay entonces cuando yo estoy consciente de eso? Digo, no, me voy a ceñir a la voluntad de Dios. Voy a ahondar porque quiero comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reconozco que tengo un montón de pensamientos como el mundo y necesito cambiar mis pensamientos porque muchas cosas las concluyo como concluye el mundo y tengo que cambiar eso. Necesito ajustar mi pensamiento a la palabra de Dios. ¿Están aquí? Por eso en Efesios 2, del 4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. ¿Está bien? O sea, no menospreciar la benignidad, no menospreciar las riquezas de la benignidad de Dios. Por eso Pablo les decía a los judíos que estaban tomando la misericordia de Dios como una invitación a pecar más que como un incentivo a arrepentirse. Sigue viviendo así, no te preocupes, hijitos. No más porque tú eres así, yo te voy a salvar.
Y le está diciendo no. Y nos dice a nosotros no. ¿Están aquí conmigo? Hubo un filósofo que hizo una cínica afirmación. Le preguntaron que por qué estaba tan confiado él, ¿verdad?, con respecto a Dios. O sea, él decía que, pues yo reconozco que Dios existe, pero vivía como el diablo, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿por qué entonces te sientes tan confiado? Y él contestó esto: Dios me perdonará. Fíjense bien, pongan atención en esto, porque muchas veces la gente piensa esto: Dios, como te ama tanto, te perdonará. ¿Están aquí? O sea, ese es un pensamiento muy, muy dominante en la iglesia moderna. Dios te perdonará. Dios te ama. Levanta tu mano. ¿Cuántos que reconoces quieres venir a Cristo? Levanta tu mano. Dios te ama, ¿verdad? Él te perdona. Y el otro está ahí y Él te perdona porque te ama. Y no es cierto. Pero fíjense, Él dijo, Dios me perdonará. Entonces le preguntaron que por qué estaba tan seguro. Y Él contestó, para eso está. Es que Dios me perdonará. ¿Por qué? Porque para eso está. Dios me va a perdonar. ¿Qué no es amor? ¿Qué Dios no es amor? Entonces Él me perdonará. No tengo que preocuparme. Y esa es la actitud de muchos que no han entendido o se niegan a creer que Dios dejará en su condenación al incrédulo. Escuchen bien, este es un pensamiento muy universalista. Cristo murió por todos, no va a dejar en la condenación a nadie, no se preocupen, Dios va a salvar a todos porque Dios es amor. No. Dice, nadie escapa. Si tú que no te has arrepentido, dice, ¿tú piensas que escaparás aunque vivas muy moral, aunque vivas una vida muy ética, aunque seas muy religioso, pero te estás presentando con una justicia propia? ¿Piensas que al presentarte con una justicia propia, Dios la aceptará y serás librado? No serás librado. Dice, pero por tu dureza. Dureza aquí está hablando es la palabra griega esclerotés, de donde viene esclerosis. ¿Alguien se acuerda qué es arterioesclerosis? ¿Alguien sabe lo que es eso? Pues es el endurecimiento de las venas. ¿Sí? Y así, o sea, se van endureciendo. Esclerosis es un endurecimiento. Hay endurecimiento en los tejidos. Pero aquí dice, por ese endurecimiento, habla de encallecimiento, fíjense. Habla de terquedad. Una pregunta, ¿por qué salen los callos? No, ¿por qué salen los callos? Porque hay un roce continuo con algo. Se está rozando, se está golpeando, está habiendo contacto con algo. ¿Cierto? Si no se queda en paz ahí, ¿sí?, va a llegar el momento en que se hace un callo. De tanto estar, ¿verdad? Talla y talla y talla y talla. ¿Cuántos tienen callos en los...? No, ¿verdad? Pero ese encallecimiento, pues es un endurecimiento, ¿verdad? Es que se va haciendo cada vez el callo más grande. ¿Cierto o no? Y luego hay que remojarlos más tiempo y no sé qué tanto rollo, ¿no? Pero el caso es de que ese callo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función del callo? Quita sensibilidad, ¿a poco no? ¿Cuántos han agarrado y que agarran un alfiler o una aguja y hacían los callos? ¿Sí? ¿Nadie ha hecho eso? ¿Qué no se entretenían cuando estaban más chicos? ¿A qué jugaban o qué? ¿Nadie se puso resistol en las manos y eso? ¿No? Ah. O todos jugaban con su Nintendo, ¿verdad? Dice, pero por tu dureza, tu terquedad, ese encallecimiento, es decir, tu corazón ha sido continuo. O sea, tanto
has sido expuesto al Evangelio, has sido expuesto al mensaje, ya lo entendiste, ya ha habido, y lejos de que le respondas a Dios, te has endurecido, te has encallecido y cada vez estás menos sensible. Eso se refiere a dureza de corazón. Y por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, es decir, por tu corazón que rehúsa arrepentirse, que no reconoce a Dios como autoridad, por lo que entonces no quieres no quieres someterte a su voluntad. Dice, entonces no se dan cuenta que por su dureza les pasa la bondad, la benignidad, la paciencia de Dios. No son sensibles a eso, porque han decidido resistir a Dios. Dureza de corazón no arrepentido. Y lo que dice, mis amados, y ya con esto casi termino, es muy fuerte. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. ¿Qué es atesorar? Pero ¿qué? ¿Guardas qué? O sea, atesorar es guardar, pero ¿guardar qué? Algo valioso, ¿verdad? Lo que sea que para ti sea importante. Pero escuchen bien, aquí de qué está hablando, que atesoran. ¿Qué han estado atesorando? Porque le han dado más valor a qué cosa? A su pecado. Le han dado más valor a su voluntad que a la voluntad de Dios. Han ignorado la voluntad de Dios, han ignorado lo que Dios dice. Entonces dice, atesoras para ti ira para el día de la ira. Es decir, tú piensas que es una gracia y lo ves como algo muy valioso y piensas que serás librado, pero lo que estás haciendo tu guardadito. Se atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, déjenme decirle algo, mis amados. Nada causa más terror a los pecadores, ¿verdad? Por eso no quieren hablar de la justicia de Dios. Pero al mismo tiempo, nada causa más consuelo a los santos que saber que Cristo es el juez. ¿No entendió, verdad? Nada le causa más terror a un pecador que saber que Cristo es juez. Por eso no quieren hablar de eso, por eso preferimos hablar del Dios de amor. Por eso no quiero hablar de la justicia de Dios. Vamos hablando del amor de Dios, no tengo ningún problema con eso, pero vamos hablando de Cristo como juez. Yo digo, Señor, gracias. Los redimidos dicen, gracias, Señor. O sea, los redimidos dicen, qué gozo, qué alegría, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo no hay condenación, para los que están en Cristo hay galardón. El tribunal de Cristo es para galardonar, pero el tribunal, ¿verdad? El juicio del trono blanco, ese es para condenación. Y qué bueno que los que están en Cristo estaremos ahí en el tribunal de Cristo, y cuando sea el juicio del trono blanco, Cristo será el juez y nosotros testigos. Nosotros estaremos dando testimonio de ese juicio, que ese juicio es justo. ¿Cómo la ve? Entonces, ponga bien atención, porque no es Dios quien está atesorando la ira para alguien, sino aquel que rehúsa arrepentirse. Y su ira no es como la nuestra, ¿verdad? Nuestra ira generalmente es un momento, es un arrebato pasional. El de Dios no, la ira de Dios, el enojo de Dios, la indignación de Dios no es un arrebato, no es una rabieta. Es una indignación santa. Es una indignación del mismo tamaño, ¿sí?, del pecado. El pecado es grande, la indignación es grande. Ese deseo de Dios de acabar con ese pecado porque Él es bueno, Él es santo y Él es justo. Precisamente porque Dios es amor, porque Dios es bueno, es santo y es justo, es que ha determinado acabar con el pecado. Por eso toda la creación será deshecha. Y habrán cielos nuevos, tierra nueva, donde habite la justicia. ¿Está bien? Por eso seremos glorificados.
Cierto, hemos sido redimidos, pero seremos glorificados. Entonces los hombres que continúan en sus rebeldías contra Dios, ¿qué es lo que están haciendo? Acumulando ira para ellos mismos. Entonces, vamos a concluir ya con esto. Miren, una de las cosas más vergonzosas del mundo es el hecho de tomar el perdón de Dios como una excusa para seguir pecando. No debemos malentender, no debemos malinterpretar ese amor, esa paciencia de Dios, esa bondad, esa benignidad. No debemos malinterpretarla. ¿Okay? La misericordia y el amor de Dios no han de hacernos pensar que podemos pecar porque no nos pasará nada, sino quebrantarnos el corazón de tal manera que procuremos no pecar más. Y cuando incurrimos en una falta, cuando incurrimos en un pecado, que nos quebrante el Señor, que nos quiebre, y si nos duele, que nos duela, pero nos lleve a la determinación: no pecaré más con esto. Gracias, Señor, por enseñarme esto. ¿Están conmigo? Y no decir: no me cayó un rayo, no me pasó nada, pues dijo, pues si Dios no hace nada, quiere decir que no está tan mal, ¿no? ¿Está conmigo? No malentendamos eso, no malentendamos la gracia de Dios, no menospreciemos las misericordias, las riquezas de la benignidad, de la paciencia, de la longanimidad de Dios. No menospreciemos, sino, repito, que nos quebrantemos de tal manera que hagamos todo lo que está a nuestro alcance por no pecar más. ¿Está bien, hermanos? Vamos a orar. Señor, te damos a ti las gracias y te damos a ti el honor por siempre. Padre, queremos presentarnos delante de ti y sabiendo que tú escudriñas y que tú ves nuestro corazón, Señor, entendiendo perfectamente, Señor, que tú eres el que ve no solamente nuestro exterior, pero puedes ver las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón, Señor. Queremos pedirte perdón, porque ciertamente hemos menospreciado muchas veces las riquezas de tu benignidad, de tu paciencia, de tu longanimidad, Señor. Cúbrenos con tu gracia, con tu amor y tu misericordia, Señor, y que podamos apreciar y disfrutar la justicia que viene de ti, que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir como es digno de hijos tuyos. Señor, que no pensemos que porque venimos, que asistimos a tal o cual lugar y que ya sabemos tal o cual cosa, eso nos exime de responsabilidad. Al contrario, Señor, que estemos conscientes que tanto más se nos dé, tanto más se nos demandará, que tanto más se nos dé, tanto más se nos pedirá cuentas. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos des la sabiduría, la gracia, el amor, Señor, para con los demás, para amarte a ti, Señor, como mereces ser amado. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.